Ya todos conocen los videojuegos, pero no saben cómo se originaron o qué tan perjudiciales y beneficiosos son. En esta serie de videos hablaremos sobre ello y datos muy interesantes al respecto. Pero empecemos con lo más básico. ¿Qué son los videojuegos? Hay muchos tipos de videojuegos, pero en términos simples, los videojuegos son experiencias que pueden involucrar sentimientos y emociones. Incluso puede requerir esfuerzo físico, mental, darnos sensación de recompensa, satisfacción, miedo, alegría, tristeza, entre otras emociones y sentimientos. Al jugar en una pantalla, ya sea en una computadora, una consola o un teléfono, ya formas parte de la experiencia. En lugar de juguetes físicos, como los juegos tradicionales, controlas lo que sucede en el juego usando botones, joysticks o la pantalla táctil. Una experiencia también puede volverse algo frustrante. Ahora hagamos un breve repaso en la historia de los videojuegos. Los videojuegos surgen a partir de varios experimentos, desde hacer realidad virtual hasta un simple tenis. En 1958, William Higginbotham creó el primer videojuego conocido como Tennis for Two, que se jugaba en una pantalla de osciloscopio. Para la época de los 50, este simple juego de tenis para dos personas fue un gran descubrimiento. A partir de ese simple juego, varias compañías empezaron a cuestionar sobre la capacidad de una máquina para producir videojuegos. Y el que revolucionó esto fue la compañía de Nintendo. A pesar de no ser la primera empresa en desarrollar los primeros videojuegos, su éxito radicó en el Game & Watch, un juego, o más bien dicho, varios juegos sobre una silueta haciendo distintos trabajos. Pero lo que verdaderamente lo impulsó fue el ya tan famoso Super Mario, que para esa época era conocido como Jumpman, en el juego de arcade Donkey Kong. Por cierto, un arcade se refiere a un lugar de entretenimiento público, donde puedes encontrar máquinas de videojuegos, conocidas como arcade machines, o el ciber para los pobres. Hablando de arcade, en 1972, Atari lanzó el juego Pong, que se convirtió en un gran éxito y popularizó los juegos de arcade. Además, surgieron los juegos icónicos como Space Invaders y Pac-Man. En ese entonces, la industria de los videojuegos creció rápidamente con el auge de los juegos arcade y las consolas como Nintendo Entertainment System, o NES. Además, se introdujeron personajes legendarios como Mario y Link de The Legend of Zelda, ya que los juegos de plataformas y aventuras se volvieron populares. Pero, ¿por qué Mario y no otros? Shigeru Miyamoto, creador del fontanero, reveló que para la creación de la historia de Mario se preguntó ¿qué no se había visto para esa época de píxeles? Ya se vio un círculo amarillo comiendo fantasma, una silueta que se mueve de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Pero, ¿un hombre rescatando a una princesa y un gorila? Nah, a nadie se le hubiera ocurrido. Aunque parezca simple, escalar ruinas de construcción para rescatar a una princesa controlando un fontanero tuvo un gran impacto. Para la década de 1990, se lanzaron consolas como Sega Genesis, Super Nintendo y Sony PlayStation. Los juegos 3D ganaron protagonismo con títulos como Super Mario 64, Mario Kart y Tomb Raider. Sega, otra compañía de videojuegos, no quiso quedarse atrás y contrarrestó con Sonic en 1993. A pesar de ser el mayor éxito de Sega, Sonic se quedó atrás por otros juegos de Nintendo, como lo son The Legend of Zelda o Metroid. En la década de los 2000, se popularizaron los juegos en línea y los MMORPG, o los juegos de rol en línea multijugador masivos. La llegada del Xbox, PlayStation 2 y GameCube marcó una nueva generación de consolas. La industria se expandió a los dispositivos móviles, con juegos para teléfonos. Posteriormente, llega la era de los esports y los juegos indie. Los esports se convirtieron en una forma de entretenimiento importante y con juegos competitivos como League of Legends.
Los esports, también conocidos como deportes electrónicos, son competencias de videojuegos organizadas de manera profesional, similar a los deportes tradicionales. En los esports, los jugadores compiten individualmente o en equipos en diversos videojuegos, con el objetivo de ganar torneos, premios en efectivo y reconocimiento. También surgieron juegos independientes. Los juegos indies son juegos creados normalmente por individuos o equipos de desarrollo más pequeños, sin el apoyo financiero y técnico de un gran editor de juegos. Estos ganaron relevancia con títulos como Minecraft y Hollow Knight. Minecraft, un juego que todo el mundo conoce, sandbox, en el que puedes hacer lo que quieras como viajar y construir, siendo el juego más vendido hasta la fecha. Hollow Knight, un juego de plataformas y acción con un hermoso diseño de mundo y un estilo de juego desafiante. Para muchos, uno de los mejores juegos indie. Dejando a un lado el tema de los juegos indie, en general se ha progresado mucho a lo largo de los años en muchos aspectos, especialmente en lo visual y cómo lo percibimos. Por cierto, ¿me creerían si les digo que el video que están viendo de fondo es realmente un videojuego? Este videojuego fue hecho con un motor gráfico muy realista llamado Unreal Engine 5. Aquí podemos ver cómo el desarrollador hace el juego y esto nos demuestra lo mucho que han avanzado los videojuegos a tal punto de no diferenciar entre la realidad y lo que es un videojuego. Para que nos hagamos una idea, han pasado 27 años desde la salida del famoso Mario 64, y a día de hoy, esto sigue mejorando en este aspecto. Por supuesto, un juego no es bueno solo por ser realista, un juego puede ser bueno por muchas otras características, pero evidentemente lo visual sí llama la atención, es decir, el físico importa. En conclusión, el avance de la tecnología ha llevado a gráficos más realistas y experiencias de juego muy impresionantes e innovadoras. A lo largo de los años, los videojuegos han demostrado ser mucho más que entretenimiento. Son una forma de arte y una fuerza impulsora en la tecnología y la cultura contemporánea. La evolución de los videojuegos continúa, prometiendo emocionantes avances en el futuro. Espero les haya gustado y apóyanos con like y suscríbanse para más videos. Nos vemos pronto, gente. Bye. Bye. Adiós. Au revoir. Auf Wiedersehen. Para muchos, uno de los mejores juegos indios. Joysticks. Joysticks.